Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo video y espero seguir contando con su apoyo. Sin más que decir, iniciemos el video de hoy. Parte 3. Más allá de la puerta había un espacio con una amplitud que desafiaba mis expectativas. ¡Guau! Di 3 vueltas al caer hacia adelante mientras dejaba salir ese vergonzoso grito. Justo después de eso, caí de espaldas en un piso un tanto elástico. Luego de un gran rebote, caí en el piso con mi parte trasera. Eugeo descendió inmediatamente a mi lado de manera similar. Ambos sacudimos nuestras cabezas incontables veces y luego miramos alrededor al recuperar nuestro sentido del equilibrio. ¿Qué? Las inusuales palabras de Eugeo eran perfectamente entendibles. Deberíamos haber pasado a través de una puerta en esa cerca. Como tal, nada aparte del laberinto de antes podía haber estado al otro lado. Sin embargo, las paredes y el techo que rodeaban el pasillo donde estábamos sentados estaban cubiertos en antiguas paredes y piso de madera. La elasticidad que sentí fue debido a las tablas de madera que estaban debajo. Nuestras vidas se hubieran reducido bastante si hubiera estado hecho de piedra como en el jardín de rosas. El pasillo continuaba por unos 10 metros más con una cálida luz naranja parpadeando a lo último. Hasta el aire que nos rodeaba cambió del frío aire de la noche que sentíamos hace poco, a uno lleno con un olor a seco que recordaba a papel viejo. ¿En dónde estaba esto o eso?, pensé, antes de escuchar un crujido metálico desde arriba, detrás de mí. Una escalera tremendamente inclinada entró en mi campo de visión al voltearme, con una pequeña puerta y una pequeña forma humana visible en su cima. Me olvidé hasta de mi pecho herido por un latigazo y de mi pie derecho atravesado por una flecha. Me levanté tambaleándome y cuidadosamente subí la escalera de madera. La puerta que veía debería haber estado hecha de bronce antes que la atravesáramos, pero ahora estaba hecha de madera, justo como el piso y las paredes. Sin embargo, en contraste con el antiguo pasillo, solo la puerta estaba hecha de madera nueva. Estando a 3 pasos de la cima, la sombra que nos daba la espalda rápidamente levantó su mano derecha como una orden hacia mí. Esa mano sostenía una gran cantidad de llaves hechas de bronce, dando la impresión de que acababa de sacarlas del ojo de la cerradura de la puerta que era tan grande como ellas. Supongo que el sonido metálico de hace unos segundos era esta persona cerrando la puerta. ¿Dónde estamos y quién eres tú? Me di cuenta de un sonido cuando estaba a punto de preguntar eso. El sonido de una pequeña y rígida criatura arrastrándose y haciendo ruido desde el otro lado de la puerta cerrada. Escalofríos subieron por mis brazos. Ya veo, esta puerta trasera se dañó. La persona misteriosa murmuró, me hizo un gesto para que no hiciera ruido, y agitó su mano derecha de nuevo para guiarme hacia adelante. Pospuse mi pregunta y descendí hacia el pasillo de nuevo. Eugeo ya se había levantado cuando volví a su lado, y cuando nos dimos la vuelta, esa misteriosa persona estaba a punto de terminar su descenso. Ya que no había ningún tipo de iluminación aparte de la luz al final del pasillo brillando levemente detrás de nosotros, no pude ver más que una silueta. Un gran sombrero arriba de su cabeza y una túnica parecida a la de un mago que cubría esa silueta. Las varias llaves en su mano derecha y un bastón más largo que su propia altura en la izquierda. Ese bastón mágico se volteó hacia nosotros y se balanceó una vez, como si nos estuviera apurando. Y simultáneamente, se escuchó una voz. ¡Madre mía! Dejen de titubear y entren. El lugar está más delante del pasillo. Esta no podía ser más que una pequeña niña tal y como pensé, pero de algún modo daba un aura de solemnidad mayor que la de Azurika de la Sword Mastery Academy, y Eugeo y yo caminamos hacia la luz rápidamente. Saliendo del corto pasillo, entramos a un extraño lugar. Era un cuarto considerablemente grande. Varias lámparas estaban montadas en las paredes, con sus cálidas llamas parpadeando. No había nada más que pudiese ser llamado un mueble, con solo una gruesa puerta de madera visible en la pared enfrente. Más de 10 pasillos como del que acabábamos de venir estaban alineados en los otros 3 muros. Por lo que podía ver en el muro a nuestro lado, había escalera y una pequeña puerta al final como era de esperarse. Mientras mirábamos a los alrededores, la chica de la túnica que nos seguía detrás giró y levantó el bastón hacia el pasillo. Esa joven, o quizás anciana, acompañó con un rápido movimiento. Creía que ya no habría más sorpresas esperándonos, pero el siguiente fenómeno nos dejó estupefactos una vez más.
Las paredes a la izquierda y a la derecha acababan de moverse hacia atrás, y causaron temblores mientras se unían o no. El pasillo de 10 metros se cerró en unos pocos segundos y al final, solo una pared quedaba luego que las tablas que salían del techo, el suelo y los lados se unieran. No había rastro del pasillo que estaba ahí hace unos momentos, nada en absoluto. Aun si era un arte sagrado, tenía que ser una de un rango considerablemente alto. Un largo recital ceremonial y una alta autoridad de acceso al sistema debería ser necesaria para mover la masa combinada de todos esos objetos. La parte más sorprendente era que la misteriosa chica ejecutó todo eso con solo un grito. En primer lugar, ni siquiera dijo una sola sílaba de System Call. Sin mencionar que esa frase tenía que preceder toda arte sagrada sin excepción, de acuerdo con las enseñanzas de la academia. HMPH. La chica dejó escapar un suave suspiro a través de su nariz y al lanzar el bastón al piso como si estuviera acostumbrada a hacer esto, finalmente se dio la vuelta hacia nosotros. Mirándola de nuevo, esta vez con más luz, parecía ser una linda niña que parecía una muñeca. La túnica negra con un brillo aterciopelado y el gran sombrero hecho del mismo material la hacían ver más como una estudiosa anciana que como un mago, pero el castaño y rulo pelo asomándose por los lados de su sombrero y esa blanca piel daban una apariencia joven. El rasgo más resaltante de la chica eran sus ojos. Esos ojos, acompañados de largas pestañas, atrás de esos circulares lentes delicadamente puestos en su nariz eran marrones como su cabello, pero de algún modo daban una abrumadora sensación de sabiduría y conocimiento. Simplemente mirar a esos ojos te hacía sentir como si fueses arrastrado a un fondo sin fin. Era imposible decir en qué pensaba ella con mirarlos. De todos modos, esta chica ciertamente nos salvó del ataque del Integrity Knig, así que expresemos un poco de gratitud, pensé mientras bajaba mi cabeza. Gracias por salvarnos. Aunque aún tengo que ver si salvarlos a ustedes dos ha valido todo este alboroto. Esto debe ser lo que significa ser brusco. Había aprendido que era mejor dejar las negociaciones con caras desconocidas a Eugeo por las experiencias que habíamos tenido viajando, así que le di un golpe con mi codo para que llevara la conversación. Apresuradamente, Eugeo se inclinó con su cabello aún mojado y empezó con una introducción. Bueno, es un placer conocerte, mi nombre es Eugeo y él es Kirito. Muchas gracias por tu ayuda. ¿Tú vives en este cuarto? Parece que mi compañero también estaba confundido. La chica hizo una expresión de sorpresa, y luego levantó sus lentes antes de contestar. ¿Cómo podría ser eso? No. Vengan. Haciendo un sonido con la punta del bastón, se dio la vuelta hacia el gran puerto en el muro enfrente y empezó a caminar. La seguimos un tanto confusos, vimos la puerta que se abrió sola con una sola sacudida del bastón, y nuevamente cumplimos nuestra tarea de quedar sorprendidos. Al pasar por la puerta después de la chica, Eugeo y yo hicimos otra raya al número de veces que habíamos sido sorprendidos desde que entramos en este enigmático lugar y nos detuvimos del asombro. Era un espectáculo absurdo. Si fuera a expresarlo en un término sería biblioteca supergigantesca. El mundo que estaba compuesto por estanterías y libros se expandía infinitamente. El espacio global se configura con forma de cilindro, pero muchas capas de escaleras y pasadizos fueron construidos en las superficies de las paredes, con miles de estanterías alineadas en un lado o en ambos. La distancia entre la planta que se situó en el piso donde estábamos y el dosel en el otro lado de la larga galería que se extendía como un laberinto de varios pisos era fácilmente de 40 metros por lo menos. Probablemente corresponden a un edificio de 10 plantas en el mundo real. No podía ni siquiera comenzar a calcular el número total de libros almacenados en los estantes. No importa cuánto lo pensaba, no había un edificio capaz de contener la sala de la biblioteca en ese jardín de rosas. Mientras miraba hacia arriba en el dosel hundido en una oscuridad tenue, le pregunté con voz ronca. ¿Es este el interior de la catedral central? Podrías decir eso, pero no es totalmente cierto. Me di cuenta que la voz de la chica tenía un tono ligeramente satisfecho. Como he purgado la puerta original, la gran sala de la biblioteca no existe dentro de la catedral, sin embargo, no es como si cualquier otra persona pueda entrar. No sin una invitación mía, eso es. ¿Gran sala de la biblioteca? Eugeo murmuró, todavía atónito mientras miraba alrededor. Sí. Este lugar guarda las memorias de toda la historia desde la creación de este mundo, la fórmula estructural de todo lo que existe, y todos esos System Commands que tanto llaman artes sagradas. System Commands, dijo ella. No podía creer lo que mis propios oídos habían escuchado y miré fijamente la cara de la chica. Las palabras escaparon de mis labios entreabiertos, en parte por ellos mismos. ¿Quién exactamente eres tú?
La niña entonces, con una sonrisa que casi dijo que entendía el shock que sentí y la razón detrás de ella, dijo su nombre. Mi nombre es Cardinal. Soy quien una vez reguló el mundo y ahora soy uno y el único de los bibliotecarios de esta gran sala. Cardinal. Hasta donde sabía, ese nombre tenía 3 diferentes significados. El primero, un alto rango en la posición de la Iglesia Católica en el mundo real. Ellos eran llamados Shukikyo en japonés. Segundo, el nombre de un pájaro de la familia Fringillidae. Shugyokou Kanchou en japonés, plumas. Crecen en todo su cuerpo, escarlata como una mitra de cardenal católico, el origen de su nombre. Y el tercero, el programa altamente autónomo funcional creado por Kayaba Akiko para administrar juegos Brno, el sistema cardinal. Su primera versión fue usada en SAO, reguló magníficamente el balance detrás de la generación de dinero, ítems y monstruos dentro de Aincrad, envolviéndonos a los jugadores alrededor de su dedo meñique. Kayaba escaneó su cerebro con un prototipo del STL y falleció luego de que SAO fuera terminado, pero comprimió el sistema cardinal creando la semilla, un paquete de ayuda al desarrollo para el Brno genérico antes de eso. La semilla fue enviada a florecer por todas partes en el Internet por la voluntad del programa de los pensamientos replicados dejado por Kayaba en el espacio digital y terminó la gestión Gungale Online y muchos otros juegos. Tenía una mano en la redistribución libre para la semilla, y así reflexiones sobre los verdaderos motivos del Kayaba digital a largo tiempo, pero al final no logré llegar a una conclusión satisfactoria. Dudo que él de todas las personas crearía este ambiente de desarrollo completamente gratis simplemente como forma de expiación por el incidente de SAO, pero en cualquier caso, es la chica delante de mis ojos en este momento el sistema cardinal encarnado en una forma humana. Era perfectamente posible que ella era una Fluchtlicht artificial con un alto cargo en la Iglesia Acción con el nombre, Cardinal. Pero la chica sin duda dijo que una vez fue el que regula el mundo. Ninguno que dirigió o descartar, sino uno que regula, Cardinal. Pero, ¿por qué está el sistema cardinal en este mundo? ¿Fue un Underworld elaborado mediante la utilización de la semilla? Incluso si eso era así, ¿por qué el sistema de regulación que debería funcionar por completo en el fondo, la mano invisible de Dios, asume una forma humana? A diferencia de Yui, el programa de orientación, Cardinal no debería tener ninguna capacidad de conversar con los jugadores en sí. Mientras permanecía inmóvil, jugando con las infinitas preguntas que tenía, Eugeo habló con voz temblorosa a mi lado, tal vez golpeado por la sorpresa a su manera también. ¿Toda la historia? Las crónicas de la fundación de los 4 imperios están todas aquí. Eso no es todo. Incluso la historia de la creación del mundo cuando los dioses, Estacía y Vector, se dividieron en el mundo humano y el territorio de la oscuridad están grabadas aquí. Eugeo el amante de la historia hizo una mueca como si estuviera a punto de desmayarse mientras se balanceaba de izquierda a la derecha en las palabras de la chica. La misteriosa chica que posee el nombre, Cardinal, empujó las gafas en la nariz con una sonrisa un tanto pícara. Mi historia tomará algo de tiempo, entonces ¿qué les parece algo de comer y un descanso antes de eso? Si lo desean, pueden leer los libros de esos estantes. Cualquiera que desees, tantos como gusten. Allí, y con un movimiento de su bastón, una pequeña mesa redonda apareció desde el suelo a un lado como si sobresaliera. Las placas encima de la mesa tenían sándwiches, manjú, salchichas, pasteles fritos y similares, con un montón de vapor que se levanta hacia arriba. Fue un estímulo atractivo para el estómago, habiendo comido solo el roído pan parecido a una roca y la sopa aguada de la noche de ayer, pero al parecer Eugeo se sentía culpable por disfrutar de las fiestas o la lectura de libros, mientras que en una misión de rescate para Alice. Él me miró con emociones encontradas, así que me encogí de hombros y expresé las palabras que sonaban un poco como excusas. A pesar de lo difícil de la batalla contra el Rie cuando estaba solo, era imposible de ganar si añadimos a la ecuación a ese Integrity Knight con arco en mano montando en aquel dragón volador. Vamos a descansar un poco y revisar nuestras tácticas. Este lugar parece seguro y nuestra vida se redujo en un poco, después de todo. Sí. Ya que hay encantos en la comida, esas heridas se curarán de inmediato. Antes de eso, ambos, extiendan sus manos derechas. Eugeo y yo obedientemente presentamos nuestras manos derechas encadenados al oír las palabras de la chica que no dejaron margen para negarnos. Con 2 movimientos del bastón en ellos, los anillos de hierro sombrío se rompieron demasiado fácil, cayendo al suelo con las cadenas. Eugeo parecía aún más conflictivo mientras acariciaba la muñeca que obtuvo la libertad después de más o menos 2 días completos, pero de repente dejó escapar un gran estornudo.
Pensando en ello, él cayó de la cabeza en la fuente durante la batalla con el Drie y tenía todo su cuerpo empapado. En este caso, la posibilidad de que el mal estado de gripe le fuera impuesto era alta. Parece que será mejor calentar tu cuerpo antes de comer. Puede ser estrecho, pero hay un baño adecuado al final del pasillo allí, así que ve. La comida y los libros no se irán. Tal vez pensó que en realidad no debería estar durmiendo aquí, aún así, Eugeo finalmente asintió con la cabeza en tono de disculpa. Gracias, permíteme amablemente aceptar tu oferta entonces, K. Cardinalsan. Aproximadamente. ¿Dónde están los registros de la creación del mundo? Cardinal levantó el palo, y luego señaló una esquina con un conjunto notablemente más concurrido de grandes estanterías, más alto. La galería de la historia está detrás de esa escalera. Muchas gracias. Entonces, por favor discúlpame. Dando una breve reverencia, Eugeo estornudó una vez más antes de que rápidamente desapareciera en el pasaje entre las estanterías. Cardinal le vio irse fuera por la espalda y murmuró en voz baja. Lamentablemente, los registros de la creación del mundo están escritos por escribas, según lo dictado por el Minister de la Iglesia Acción. Me volví hacia el gran sombrero de la muchacha y bajé la voz al hablar. ¿Entonces realmente no hay ningún dios en este mundo? Ni Estacia, ni Solus, ni Terraria o ningún vector tampoco. Ellos no existen. La respuesta de Cardinal fue muy concisa. Las leyendas creídas por las masas de Underworld fueron fabricadas y propagadas por nada más que mantener el bien del mandato de la Iglesia. Los nombres de los dioses se registran como supercuentas en caso de emergencia, pero ni un solo ser humano desde fuera nunca ha iniciado sesión para ese propósito. Por insignificante que fuera, hizo desaparecer una parte de mis dudas con esas palabras. Mirando fijamente a los ojos quemados marrones, hablé. No eres un habitante de Underworld, Eres similar a los de fuera de este mundo, alguien como un supervisor del sistema. Sí. Eso se aplica también a ti, registrado 1, Kirito. Ah, es cierto. Han pasado 2 años y 2 meses desde que desperté en este mundo. Yo siempre había mantenido la convicción inquebrantable de que esto no era un mundo paralelo real, sino un mundo virtual generado por los seres humanos del mundo real. Una intensa emoción que ni siquiera yo me esperaba brotaba dentro de mí, respiré hondo y luego exhalé. Había muchas preguntas que quería hacer, por lo que es difícil elegir dónde comenzar. Sin embargo, hay una que tengo que confirmar antes de todas las demás. Quienes crearon Underworld son Yamatsrat R.A.T.H. ¿No es así? En efecto. Y tú eres el sistema cardinal. Un programa autónomo con el propósito de regular el mundo virtual. Los ojos de la chica se abrieron ligeramente al momento en que dije eso. Vaya, así que sabes acerca de eso. ¿Así que ha entrado en contacto con los de mi especie en ese lado? Bueno, sí. Eso es ponerlo a la ligera. En cierto sentido, se podría haber dicho que es mi principal enemigo en estos 2 años que he luchado en Aincrad. Pero probablemente no sería capaz de relacionarse con eso, incluso si hablo de ello. Aún así, por lo que sé, el Cardinal System no debe tener una interfaz personificada empaquetada con él. Así que, ¿qué eres? ¿Qué estás haciendo en un lugar como este? Cardinal dio una leve sonrisa irónica en respuesta a mis preguntas consecutivas. Mientras empuja el rizado, pelo castaño que le caía sobre la frente en el sombrero con los dedos, ella habló con una voz que dulce y suave. Contar esa historia tomaría un muy largo tiempo. La razón detrás de por qué me aíslo a mí misma en esta librería, la razón de por qué estaba esperando a contactar contigo, la historia detrás de eso tomaría más tiempo del que podrías imaginar. Ella guardó silencio, como si estuviera presa de la ansiedad por un instante, pero inmediatamente levantó la cara y continuó. Voy a resumir lo más que pueda. En primer lugar, come. Esas heridas duelen, ¿no? Me había olvidado por completo del dolor después de todos estos acontecimientos, más allá de mis expectativas más optimistas, pero mi pecho golpeado por el látigo de Eldrie y mi pie derecho atravesado por el arquero palpitaba el instante en que se señaló. Haciendo lo que me dijeron, tomé una de las tuberías de carne manjuru caliente de la mesa, abrí mi boca, y lo mordí. Su sabor superaba, o al menos no era inferior a los bollos de carne de la tienda de Gotelo que solía comprar y comer en el camino cuando me escapaba de la Sword Mastery Academy. Quizás debido a algún tipo de comando insertado en él, cada bocado hizo que el dolor desvanezca e incluso selló las heridas. Como era de esperar del supervisor capaz de manipular incluso los parámetros de la comida, ¿eh? Al murmullo de asombro, Cardinal hizo un sonido HMPH por la nariz. Te equivocas en 2 aspectos. Yo actualmente no soy el supervisor.
Y todo lo que puedo manipular son los objetos dentro de esta sala de la biblioteca. Girando hacia atrás así como así, caminó hacia un pasaje que se inclinó con la pared. Corrí a transportar tantos manjuru y sándwiches que pudiera antes de revisar el pasaje que unía el baño con el otro lado. Se necesita mucho tiempo para calentarse para prevenir el estado de la gripe, por lo que Eugeo no debería poder salir en algún tiempo. Espera, si puedes curar las heridas con comida, ¿no es posible que evites la gripe del mismo modo? Cuando señalé eso, Cardinal se dirigió a mí por un instante y sonrió. Al parecer, quería dejar a Eugeo fuera de la foto por un rato, con el baño como una excusa. Continuando detrás de la inesperadamente intrigante sabia, nos encontramos con horquillas frecuentes y pendientes, uno tras otro, por lo que rápidamente perdí la noción de nuestra ubicación dentro de la gran sala de la biblioteca. Cuando el alimento mágico que descuidadamente comí en el camino casi se agotó, un espacio circular rodeado de estanterías apareció en nuestro camino. En su centro había una mesa con dos sillas anticuadas alrededor. Despreocupadamente sentada sobre una de las sillas, Cardinal señaló su bastón en la opuesta sin ninguna palabra más. Yo, también, me senté con sus instrucciones. En ese momento, 2 tazas de té aparecieron encima de la mesa. Cardinal alzó la copa frente a ella y tomó un trago de ella antes de comenzar tranquilamente la conversación. ¿Alguna vez has pensado en esto? Sobre la razón de la existencia del feudalismo en este mundo artificial pacífico. Recordé el significado de la palabra desconocida de los labios del cardenal era feudalismo, pero aún así tardé unos 2 segundos. Feudalismo. Era una estructura de gobierno donde la tierra estaba en manos de nobles como señores y un rey que gobernaba sobre ellos. En resumen, el tipo de ajuste común en las novelas de fantasía y juegos. Dicho esto, es más raro encontrar a los que no lo usan emperadores, reyes, que implican condes, barones, etc., un sistema de clases como la de la Edad Media. No hay dudas de que Underworld usa un sistema basado en la Europa de la Edad Media, por lo que nunca había sentido la existencia de nobles y emperadores para estar fuera de lugar. Por lo tanto, yo estaba en una pérdida total de palabras ante la pregunta de Cardinal. ¿Por qué bueno es porque los creadores lo diseñaron de esa forma? ¿No es así? Mejor dicho, los extremos de los pequeños labios de Cardinal débilmente mostraron signos de torsión en una sonrisa con su refutación inmediata, como si ella predijo mi pregunta. Los seres humanos de fuera que dieron vida a este mundo no crearon nada más que un simple vasija vacía. Los que producen la estructura actual de la sociedad no eran distintos de sus habitantes, las masas de Underworld. Ya veo. Es cierto que esto no era una historia para los oídos de Eugeo. Después de asentir lentamente, finalmente recordé algo que tenía que asegurarme. En primer lugar, la chica reconoció la existencia de Rat en el mundo real. Si ese es el caso, ella espera un minuto. ¿Puedes contactarte con el mundo real? ¿Tiene los medios para comunicarse con el otro lado? Me pregunté con impaciencia, pero Cardinal negó, desconcertada. Tonto, si fuera capaz de eso, no estaría encerrada en un lugar polvoriento como este por cientos de años. Por desgracia, esa persona es la única que tiene los medios, no es otro más que el más High Minister. Entiendo. Tenía curiosidad de quién se supone que es exactamente el High Minister, pero pensé en dejar eso a un lado por el momento y puse mis apuestas en la última brizna de esperanza. Entonces, por lo menos dime qué mes y día es en el mundo real en este momento, o tal vez dónde está mi cuerpo en el mundo real en este momento. Lo siento. No soy capaz de acceder a los dominios del sistema como estoy ahora. Incluso el alcance del dominio de datos que soy capaz de navegar es de nada más que una cantidad insignificante. Soy una existencia mucho más impotente en comparación con el Cardinal que conoces del otro lado. Yo también me sentí mal mirando a Cardinal, que tenía una expresión deprimida que se adaptaba a su edad, tal vez debido a la vergüenza de ese hecho, y exageradamente negué con la cabeza. No, el hecho de saber que el mundo real existe fue más de lo que podía pedir. Me disculpo por los problemas en la conversación. ¿Hablabas sobre la razón detrás del feudalismo? Volviendo al tema, reflexioné por un corto tiempo antes de continuar. Eso sería porque alguien tenía que supervisar el mantenimiento del orden público, la distribución de los productos, y cosas por el estilo, ¿no? FM. Sin embargo, debes saber esto también. Los habitantes de este mundo, en general, no se oponen a la ley. No hay actos de causar daño, robo o monopolización de los cultivos. Diligencia imparcialidad. Están profundamente arraigados, por lo que no sería el desarrollo en una sociedad comunista.
¿Cree usted que este mundo con una población de solo 100.000 o más requieren un sistema de clases tan excesivo como para involucrar a la presencia de los 4 emperadores y más de 1 millar de nobles que se autodenominan aristócratas? 100.000. La población total del mundo terrenal que me enteré por primera vez. Cardinal dijo que simplemente, pero, por otro lado, se mostró sorprendida por su enormidad. Más que una investigación de la inteligencia artificial, esto ya era una verdadera simulación de una civilización. Pero sin duda, 25.000 sujetos gobernado por un solo emperador palidecía completamente en comparación con el Imperio Romano o los francos de los tiempos antiguos. Así que supongo que habría sido más creíble para el feudalismo que se creara sobre la base de un ejemplo de la realidad, en lugar de que surja algún tipo de necesidad. Y una vez más, Cardinal me lanzó palabras más inesperadas, cuando incliné mi cabeza con perplejidad. He mencionado que los dioses no existen en este mundo antes. Sin embargo, durante la creación del mundo 450 años en el pasado, hubo algunos que se les parecían. Antes, cuando Centoria Central era más que un pequeño pueblo, había 4 de los dioses. ¿450 años? ¿No era 380? Quiero decir, ahora mismo, el calendario mundial humano. La sabia se encogió de hombros con desesperación por mi pregunta ligeramente fuera de tema. Creo que he dicho esto antes, que era un mito de la creación literaria de la Iglesia. El origen del calendario actual no es más que uno fabricado después de la época. ¿Es eso cierto? Entonces, ¿qué decía acerca de los 4 dioses? ¿Eran definitivamente humanos? ¿Eran el personal de Rat que creó este mundo? Parece que di la respuesta adecuada en esta ocasión, mientras Cardinal asintió con una leve sonrisa. Oh, así que has descubierto hasta ese punto, ¿no es así? La gallina debería haber venido antes que el huevo en este mundo, después de todo. Hubo algunos que criaron a los bebés Fluchtlicht artificiales en el inicio, de lo contrario, no habría ninguna explicación de por qué son capaces de hablar y escribir en japonés aquí. Esa es una deducción lógica. Es exactamente como dijiste. En el principio, cuando todavía era el supervisor y sin una conciencia mía propia, 4 del resto del mundo se dirigieron a esta tierra y criaron a 8 niños como familias de agricultores en 2 casas. Desde leer y escribir, los cultivos, la cría de ganado hasta lo que se convertiría en la base del Tabo Index después, la ética del bien y el mal. Ellos eran, verdaderamente, dioses. Las responsabilidades que tenían debieron haber sido enormes. Una sola palabra ociosa podría haber influido en el destino de la sociedad humana más adelante. Cardinal asintió con una cara extraordinariamente severa cuando dije una sola palabra ociosa. En efecto. He meditado esto y llegué a una conclusión después de haber sido confinada dentro de esta sala de la biblioteca, pero llegando al punto, ¿por qué existe el feudalismo en este mundo que en un principio no tenía necesidad de hacerlo? ¿Debería un sistema de leyes aberrantes como el Tabo Index existir, y aún peor, los nobles que hacen uso de sus vacíos legales 12 para sus 12 en la traducción en inglés usaban el término laguna? Preferí usar vacío legal, que en mi opinión queda más claro. ¿Propios beneficios y el placer? Ya no hay una única respuesta a estas preguntas. Mientras empuja hacia arriba las pequeñas gafas redondas, la niña continuó con su voz digna. También es obvio que los original Four 13 tenían un intelecto de lo más elevado como seres humanos, ya que brillantemente lograron la difícil misión que tenían a cargo. Al mismo tiempo, les dieron a los habitantes de Underworld un sentido innato de la virtud, por lo que deberían haber sido éticamente correctos también. Sin embargo, eso no se aplicaba a los 4 de ellos. ¿Qué has dicho? Había uno solo que tenía una excelente inteligencia, pero carecía de ética. Esa persona los corrompió, por así decirlo. 1 o 2 entre los niños criados. Probablemente no fue intencional, sin embargo, nuestra verdadera naturaleza no se puede esconder. La codicia que servía a su interés propio, tales como el deseo de riqueza y dominio, ganó fuerza también. Los niños se convirtieron en los ancestros de los nobles y emperadores que rigen el actual mundo de los humanos y en el High Minister de la Iglesia Acción. Carecía de ética, dijo ella. 13 Los 4 originales, se refiere a los primeros 4 habitantes de Underworld. En definitiva, el origen de la maldad en poder de algunos de los nobles era alguien dentro de personal de Rat. Y fue este mal heredado mentalmente por generaciones y, al final, dio a luz a los seres humanos como Rayos Antino y Humbert Cizet. Sentí un escalofrío repentino recorriendo todo mi cuerpo. En el mundo real, mi cuerpo estaba conectado a la STL en la sede de Rat en alguna parte e inconsciente.
Yo no podía dejar de temblar ante la idea de que una persona con la misma naturaleza que rayos pudiese estar merodeando junto a mí. ¿Conocía a esa persona? Traté de recordar en mi mente las caras del personal de RAT, pero los únicos que aparecieron inmediatamente fueron el investigador a cargo, Iga Takeru, y el misterioso empleado del gobierno que me presentó a RAT, Kikuoka Seihiro. Por supuesto, había varios otros miembros del personal en la sucursal de RAT en Roppongi, pero no tenía nada más que recuerdos confusos de ellos. En cualquier caso, mi trabajo a tiempo parcial en RAT fue hace 2 años en el pasado, desde mi punto de vista. La pregunta era si esa persona solo tenía un fuerte egoísmo y codicia, o si esa persona se coló en RAT ocultando algún tipo de motivo. ¿Cómo hacer la investigación y venderla, o tal vez algo así como el sabotaje? Cardinal, ¿conoces los nombres de los original Four? Por desgracia, la chica negó lentamente con la cabeza ante mi pregunta. El poder acceder a todo el dominio del sistema es necesario para averiguarlo. No lo siento por preguntar cosas como esas una y otra vez. De todos modos, nada se podía hacer, incluso si sabía sus nombres en estos momentos. Sin embargo, la necesidad de obtener los medios de contacto con el otro lado sin duda era mayor. Cambiando mi peso en la parte trasera de la silla, tomé un sorbo de té perfumado antes de volver al tema. Ya veo si solo una pequeña parte del pueblo de Underworld posee un deseo de dominación, que es natural para que sean las élites. Será como leones mezclados entre una manada de gacelas. Y ellos son similares a un programa de virus inamovibles también. Cuando nace un niño de sus padres en este mundo, que hereda no solo sus apariencias externas, sino también su naturaleza también, ¿entiendes? Los nobles de clase baja que a menudo se casan con plebeyos hicieron diluir su egoísmo, sin embargo recordé el sentido de la justicia y la benevolencia de los aristócratas de sexta clase, como Ronje y Tiece, que eran verdaderamente dignas de encajar ante la descripción. En las palabras de Cardinal. Así que eso significa si los matrimonios entre hermanos nobles eran para continuar principalmente manteniendo ese egoísmo, ¿eso es lo que pasa? En efecto. Esa es la esencia dentro de las 4 familias imperiales y Higher Ministers de la Iglesia. Y de pie en la cima de todo está el soberano absoluto de este mundo, el High Minister de la Iglesia Acción, e incluso el supervisor del sistema actualmente, una mujer soltera. Ella se hace llamar, más arrogante que ningún otro, administrador. Administrator. Su significado en inglés era administrador y era también el término utilizado para referirse a un supervisor en ciertos sistemas operativos. Yo repetí en voz baja el nombre. Ahora que lo pienso, me parece recordar al Integrity Knightel mencionar ese nombre cuando hizo ese misterioso fenómeno que liberaba luz. En otras palabras, la entidad a quien los Integrity Knight juraron lealtad era League Minister, administrador. Al llegar a ese punto en mis pensamientos, finalmente me di cuenta de la presencia de otro dato importante dentro de las palabras de Cardinal. Eddie, dijiste que era una mujer. ¿El High Minister? Yo tenía la idea preconcebida de que quien está en la parte superior de la Iglesia Acción era un hombre anciano desde hace un tiempo bastante largo, pero parece que estaba equivocado. Cardinal asintió y añadió un ceño que perdería ante ningún otro. En efecto, así es. Y aunque me resulta repulsivo, esa persona podría decirse que es mi hermana gemela mayor también. ¿Qué quieres decir? Incapaz de comprender el concepto, le pregunté de nuevo, pero la sabia, quien asumió la forma de una niña, no parecía como si fuera a responder en corto plazo. Como si estuviera disgustada consigo misma, ella miró su propia mano derecha, por un tiempo antes de abrir lánguidamente la boca. Era hace más o menos 350 años cuando se formó la absoluta organización de gobierno, la Iglesia Acción. En otras palabras, eso sería 100 años después del inicio de la simulación, comprenderás. Los seres humanos del mundo de los humanos se casaron alrededor de los 20 años en ese momento y dieron a luz a un promedio de 5 hijos, por lo que los de la quinta generación ya habían superado los 600 habitantes. La generación siguiente traería cerca de 1 millar, aunque... Eso, espera un minuto. En primer lugar, ¿cuáles son los sistemas para el matrimonio y el parto en este mundo? Me entró el pánico al darme cuenta de que no era una buena pregunta para una niña de alrededor de 10 años, independientemente de su edad real, después de preguntar instintivamente al ver la oportunidad de resolver una duda que había tenido durante 2 años. Sin embargo, Cardinal respondió despreocupadamente, sin siquiera inmutarse. Soy incapaz de asegurarlo sin el conocimiento adecuado de los actos de reproducción entre humanos en el mundo real, pero el acto en sí mismo debería ser el mismo que en la realidad, a juzgar por los principios estructurales de los Fluchlights.
Solo después que una pareja de un hombre y una mujer que registraron un matrimonio en el sistema realizan la acción, habrá cierta probabilidad para la madre de embarazarse. Para ser específicos, un nuevo modelo Fluid se cargará en un cubo vacío dentro del Light Cube Cluster, con una parte de los elementos externos de los padres y sus patrones de pensamiento y carácter insertos, el cual es creado entonces como un bebé recién nacido. Jaja, ya veo que quisiste decir con registro de matrimonio. Es un simple comando del sistema. Se presenta en la forma de una petición de matrimonio para el dios, Estacía. El jefe de la aldea sería quien lo llevara a cabo en la era original, pero después que las iglesias se establecieron en diferentes áreas, las ceremonias se celebran solo por los monjes o monjas aquí. Perdón por salirme del tema. Por favor, prosiga con su historia. Cardinal asintió amablemente y continuó con la explicación ante mi insistencia. Decenas de años después de que los Original Four cerraran sesión, los habitantes que llegaron a miles en número, ya eran regidos por varios señores. Como aquellos que heredaron el arma llamada egoísmo de sus ancestros, seriamente siguieron expandiendo las tierras que poseían, terminaron haciendo que los jóvenes estuvieran privados de tierras para el cultivo cercano a sus ubicaciones como campesinos arrendatarios. Hubo así algunos entre ellos que no estaban contentos con sus posiciones sociales que salieron desde la central, cultivando nuevas tierras en regiones remotas. Ya veo, así que aquellos jóvenes desarrollaron pueblos y aldeas como Zacaría o Rulid. Eso es correcto. Los señores que gobernaron sobre la central naturalmente mantuvieron enemistad con los otros, así que hubo un largo período sin matrimonios entre ellos. Sin embargo, algo similar al matrimonio político entre dos familias de señores antes sucedió por primera vez como resultado, un único bebé de sexo femenino nació. Ese bebé tenía un aspecto encantador, como el de los ángeles, y poseía un nivel de egoísmo mayor que cualquier otra persona vista antes entre todos los Floodlights en Underworld. Fue llamada Quinella. Una luz flotaba sobre los ojos de Cardinal que miraban al espacio como si estuvieran vagando a través del pasado lejano. Las flamas de las diferentes lámparas montadas entre las estanterías que rodeaban la pequeña habitación proyectaban complejas sombras sobre las pálidas mejillas de la chica. En la tranquilidad en la que uno podía incluso escuchar caer un alfiler, fluyó una voz suave, pero cargada de tristeza. En ese momento, quien asignaba las tareas sagradas para los niños en Centoria, que ya estaba en una escala más cercana a una ciudad que a un pueblo por aquel entonces, era el único señor, el padre de Quinella. Una vez que alcanzó los 10 años de edad, Quinella mostró talento en varios campos, esgrima y sacred arts, el canto y el tejido. Todo el mundo pensó que ella sería perfecta en la tarea que fuese. Sin embargo, debido a eso, su padre pensó que la bella Quinella era demasiado valiosa para trabajar fuera de la ciudad. Cardinal mostró una leve y lamentable sonrisa. Necia posesividad. Así Quinella podía estar dentro de su alcance en cualquier momento. Él le concedió a su hija una tarea sagrada que no existía hasta entonces, investigación de las Sacred Arts. Quinella demostró su inteligencia con libertad, en lo profundo de su residencia y comenzó el análisis de las Sacred Arts o en otras palabras, los System Commands. Hasta entonces, los habitantes de Underworld conocían solo los comandos fundamentales, sin una sola persona considerando el significado detrás de los términos que conforman cada comando. Eso era suficiente, para propósitos del día a día, al menos. Es cierto, cuando yo estaba en la Villa Rulid, Eugeo y los otros aldeanos no hacían más que extraer la ventana Estacía para revisar la vida. Sin embargo, Quinella, que poseía una alarmante cantidad de tenacidad y perspicacia como niña, continuó sus análisis sobre el significado de los términos usados en los comandos. Sobre las palabras, generar, elemento, y objeto, por ejemplo, de un mundo paralelo maravilloso. Y con varios comandos extremadamente fundamentales. Como base, Quinella al fin elaboró el arte de la Thermal Arrow por medio de sus propios esfuerzos. Los System Commands, que eran originalmente una herramienta para nada más que hacer la vida más cómoda, se convirtieron en un arte ofensiva para dañar objetivos vivos. Ahora, Kirito repentinamente me llamó, parpadeé mientras miraba la cara de Cardinal. ¿Entiendes la razón por la que el nivel de autoridad de uso de tus Sacred Arts, en otras palabras, el valor de tu autoridad de acceso al sistema aumentó abruptamente? Ah, bueno, más o menos. Probablemente es porque luché contra monstruos, un grupo de goblins en una cueva y huyeron lejos. En efecto, eso fue todo. Este mundo fue diseñado originalmente para que sus habitantes lucharan con enemigos invasores del exterior para fortalecerse a sí mismos.
Eso sería necesario solo después de que entré en la fase de carga experimental, sin embargo en cualquier caso, al elevar el nivel de autoridad de uno, no hay otra opción más que derrotar a los enemigos del exterior a través del uso constante de los comandos. Quien descubrió ese arreglo por sí misma a la mera edad de 11 años. Cuando ella estaba probando disparar las flechas de fuego con los inofensivos zorros Kintobi como objetivos en el bosque próximo a su casa, eso es, por lo tanto, eso significa que los objetivos a derrotar para el aumento de la propia autoridad no se limitan a los enemigos del exterior, los monstruos en la tierra de la oscuridad. En efecto. El denominado aumento de los puntos de experiencia se produce siempre que algún tipo de unidad móvil, incluidos los humanos, es aniquilada. Por supuesto, los humanos en este mundo no asesinan a otros seres humanos y la mayoría de ellos tampoco intentarían asesinar animales inofensivos. Sin embargo, es difícil para quienes poseen fuertemente los genes de la nobleza. Ellos cazan por deporte y como resultado, fortalecen esa autoridad sin tener la intención de hacerlo y quien lo llevó a cabo con una clara intención era la chica de 11 años Quinella. Interrumpiendo sus palabras en este momento, Cardinal sostuvo suavemente la taza de té cerca de sus labios. Con la taza aún envuelta en sus dos manos, ella volvió a hablar tranquilamente. Tras haber notado que la autoridad de uso de la Sacred Arts aumenta con la muerte de bestias, la chica se escapaba a hurtadillas de su casa todas las noches y continuó la masacre sin que lo supiesen su familia o los aldeanos. Hubiese temblado ante las acciones de Quinella si hubiese recuperado la conciencia cuando controlé Underworld. La chica no tenía emociones, no, ella podría haber sentido una especie de euforia mientras barría de unidades de bestias salvajes próximas a Centoria en una sola noche. Las unidades fallecidas eran repuestas siempre y cuando se le diera el System Command y así eran totalmente aniquiladas una vez más la noche siguiente. Para un jugador de Brumo como yo, eso debería haber sido una acción extremadamente típica. Durante la era de Sao, repetí esa especie de cacería a diario y fortalecí mi propio estatus. Esa era la naturaleza básica de los Mos. No obstante, un sudor frío corría por mi espalda después de escuchar las palabras de Cardinal. Una niña vagando en un bosque oscuro por la noche, vistiendo un pijama e incinerando cualquier animal con indiferencia que encontraba para matar. Ninguna palabra que no fuera pesadilla, era apta para describir esa imagen. Como si hubiese sido infectada por mi temor, Cardinal ejerció más fuerza al sostener la taza entre sus dos manos. El nivel de autoridad de Quinella siguió aumentando infinitamente. Así, realizando un progreso sostenido en el análisis de los comandos, la chica finalmente llegó a ser capaz de manejar numerosos tipos de artes que las personas en ese entonces creyeron que eran similares a milagros, tales como la recuperación de la vida y la predicción del tiempo. Los habitantes de Centoria pensaron que Quinella era una niña enviada por los dioses y la veneraron, su padre fue el primero en hacerlo. Al llegar a los 13 años de edad, Quinella poseía una belleza verdaderamente divina. Mostrando su amable sonrisa, Quinella se dio cuenta de que era hora de satisfacer completamente su interminable deseo de dominación. En lugar de la apropiación de las tierras como los señores, en vez de la práctica con la espada como los guerreros, ella fue con un definido y poderoso método engañando con el nombre de Dios. Al interrumpir su discurso, Cardinal dirigió su vista hacia arriba, hacia la lejana bóveda en lo alto de la gran sala de la biblioteca, o quizás hacia el mundo real que estaba fuera de ella. Fue el mayor error que hicieron los humanos que construyeron este mundo. Explicar los efectos inexplicables de los System Commands con un concepto como Dios. En mi opinión, una existencia como Dios es una droga demasiado benigna para aquellos seres vivos conocidos como humanos. Al calmar todo el dolor, perdonar todos los actos de crueldad. Afortunadamente, no puedo escuchar la voz de Dios con mi falta de emociones. Regresando la mirada de sus pupilas marrón oscuro a la taza, la chica golpeó suavemente contra el borde de porcelana con un dedo de su mano izquierda. El líquido caliente al instante brotó desde el fondo, llenando la taza casi vacía que estaba cerca con té muy caliente. La fe ciega jugó un papel también, con milagros como aquellos que sucedían ante sus ojos y justificaban la obra de Dios. Ya no había quien dudara de las palabras de Quinella después que ella instantáneamente curara a un hombre que sufrió una herida durante el trabajo en la granja, y predijera la llegada de una tormenta con 3 días enteros de antelación. Ella le contó a los señores del estado de su padre y después que era necesario un lugar para rezarle a Dios. Es decir, para ocasionar capacidades incluso más maravillosas. Una torre de mármol blanco fue levantada de inmediato en el medio de la aldea.
El sitio era pequeño en ese momento también, con una altura de tan solo 3 historias, pero en realidad, fue verdaderamente la fundación de esta catedral central. Y al mismo tiempo, el comienzo de 350 años de historia de la Iglesia Axioma. El relato de la mujer santa, Quinella, de épocas antiguas, contado por Cardinal, me llevó a pensar en cierta persona. Lo escuché de Eugeo y Selka sin llegar a conocer a la persona por mí mismo, pero ella era la chica que mostró talento en las Sacred Arts desde su infancia y se le concedió la tarea sagrada de ser una novicia de la iglesia, Alice Schubert. Pero Eugeo recordaba a Alice siendo más amable que cualquier persona cuando ella estaba en Rulid. Sin mencionar que ella era la hermana mayor de Selka. Era tremendamente difícil imaginarla escabulléndose de su casa noche tras noche, aniquilando bestias en un bosque. Entonces, ¿cómo aumentó Alice su autoridad de acceso al sistema? Mi atención, sumergida en las profundidades de esa duda, dio marcha atrás por la voz de Cardinal. Los habitantes de aquellos días creyeron que Quinella era una chamán bendecida por el dios, Estacía, sin excepción. Ellos oraron a la Torre Blanca en la mañana y en la tarde y donaron parte de sus cosechas sin dudarlo. Los señores no relacionados con Quinella por la sangre, estaban inquietos por la existencia de la chica al principio, pero todavía, Quinella era terca. Ella hizo nobles a todos los señores en el nombre de Dios, o en otras palabras, los estableció en la aristocracia. Había aún algunos entre los campesinos comunes que mantenían un cierto grado de resentimiento por la explotación de los señores en ese momento, pero no podían desobedecer cuando era una autoridad reconocida por Dios. Y aquellos señores que se convirtieron en nobles, también, juzgaron que lo más beneficioso era obedecer, en vez de oponerse a Quinella. Al devolver la taza de té a su plato con un tintineo sordo, Cardinal me miró fijamente mientras hablaba. Me tomó tiempo llegar a este punto, pero esta es la razón detrás de la existencia del feudalismo en Underworld. Ya veo así que no es un sistema de clases que se desarrolló de la necesidad de mejora de la sociedad, sino que para controlar. Supongo que sería natural que los nobles de clase alta no tengan un sentido del deber, murmuré. Cardinal asintió con el ceño fruncido. Dudo que lo hayas visto con tus propios ojos, pero el comportamiento de los mayores nobles y las familias imperiales dentro de su propio terreno privado es realmente atroz. Sería imposible predecir cuánto de un infierno podría haber sido de no ser por el Taboo Index que prohíbe los actos de asesinato y causar daño. Quien creó ese Taboo Index fue Quinella en cuestión también, ¿no es así? ¿Eso significa que incluso ella tenía algo de sentido moral? Lo dudo. Cardinal hizo un ruido divertido con la nariz. Incluso después de mis muchos años de deliberación, todavía no comprendo la razón por la cual los habitantes de este mundo no violan las reglas establecidas por las autoridades de los superiores. No soy la excepción a esta regla. Como no considero a la Iglesia Axioma como una existencia superior, no estoy obligada por esas normas, pero aún soy incapaz de infringir las diversas reglas dispuestas a mí misma como el programa, Cardinal. ¿Podrías decir que el acto de ser confinado dentro de este lugar por cientos de años es el resultado de mi incapacidad de oponerme a los comandos? ¿La incapacidad de oponerse a las reglas superiores también aplica en Quinella? Así es. Como ella fue quien creó el Taboo Index, Quinella no está obligada por esa estúpida ley, pero aún así, no desobedeció las diferentes reglas establecidas por sus padres cuando era joven y ahora es manejada por un nuevo comando. Piénsalo, ¿crees que esa persona estaría satisfecha con matar solo animales si no fuera porque sus padres le enseñaron a no dañar a las personas? Ella en cambio habría asesinado obviamente a seres humanos que son más eficientes para incrementar su nivel de autoridad. De nuevo la piel de gallina subió por mi espalda con un escalofrío. Al sentir así la espalda, moví la boca. En otras palabras, quiere decir que el herir a otros era un tabú desde el comienzo, inculcado en los niños por los original Four. Quinella simplemente puso eso en la escritura y agregó otros detalles menores, ¿eso es todo? Esa es la idea general. Sin embargo, seguramente no estaba fuera de algún deseo por la paz mundial. Al llegar a sus 25 años, Quinella cada vez estaba más hermosa, la torre se volvió cada vez más alta y mantuvo incontables personas como discípulos. Torres blancas similares se erigieron en las aldeas de cada área y al nombrarla formalmente la Iglesia Axioma, el sistema de reglas de Quinella se volvió más concreto incluso en ese entonces. Sin embargo, como la población era cada vez mayor y la tierra ocupada por las personas se expandió, Quinella se preocupó de los lugares posibles fuera del alcance de sus propios ojos.
Ella se cuestionó si podía aparecer alguien en las regiones remotas como ella, que se percatara del secreto detrás de la autoridad de uso de las Sacred Arts. Y allí, por el bien de garantizar su reglamento que abarca todo, decidió crear a una ley en un medio corpóreo. La lealtad a la Iglesia Axioma se escribió en la primera cláusula y la prohibición de asesinato fue registrada en la segunda. ¿Por qué? Te preguntarás. Guardando silencio por un momento, Cardinal me miró fijamente antes de continuar. Naturalmente, porque uno se daría cuenta de que el propio nivel de autoridad aumenta después de asesinar a un ser humano. Esa era la única razón. Por eso la Iglesia prohíbe el asesinato. No hay ningún tipo de razón moral, ética o benevolente en esa sola frase. Instintivamente traté de protestar mientras estaba un poco sorprendido. Pero los actos de asesinato y causar daños eran éticamente un tabú como lo establecieron los original Four, ¿cierto? Las personas no podían poseer ese sentido de moral incluso sin que la Iglesia se lo diga. Sin embargo, ¿qué pasaría si los padres no enseñan eso? Las probabilidades eran bajas, pero ¿qué pasaba si había niños separados de sus padres, o en otras palabras, su existencia superior inicial, inmediatamente después de nacer, sin recibir alguna orientación en ética? Si ese niño poseía los genes de la nobleza, existía la posibilidad de que el chico siguiera sus propios deseos y asesinase a los humanos que lo rodearan, alcanzando un nivel de autoridad más allá que el de Quinella. Para reducir esa posibilidad al mínimo, Quinella compiló el libro que se convertiría en el Taboo Index, publicado y colocado en las posesiones de todos y cada uno de los pueblos o aldeas. Se les asignaba a los padres la tarea de enseñar a los niños el Taboo Index desde la primera página después de aprender el idioma. Mira, si los seres humanos de este mundo parecen ser buenos, diligentes y llenos de benevolencia, era simplemente porque eso les hace las cosas más convenientes para ellos, la organización de gobierno absoluto, la Iglesia Axioma. Pero, era incapaz de aceptar las palabras de Cardinal sin resistencia y sin parar moví mi cabeza de izquierda a derecha. No quería creer que las respetables personalidades de las personas con las que interactué en la Villa Rulit, en mis viajes y en la Sword Mastery Academy, Selka, Ronye, Tiece, Sortiliena Senpai y más allá de todos los demás, Eugeo, eran todos cosas forzados en ellos mediante la programación. Eso no es todo, ¿cierto? ¿No existía todavía esa pequeña forma original del Fluchtlicht? Algo otorgado a las almas de los humanos desde el principio, ya debiste haber descubierto pruebas de lo contrario, ¿o no? Desconcertado por las palabras de Cardinal, parpadeé 2, 3 veces. ¿Eh? Esos goblins, que trataron de matarlos despiadadamente a Eugeo y a ti. ¿No crees que ellos no eran nada más que los códigos de un programa? Eso era realmente la forma asumida cuando el modelo Fluchtlicht es expuesto a órdenes totalmente opuestas al Taboo Index: matar, robar, y obedecer sus deseos. Mira, los que ya no son personas. En un cierto sentido, son exactamente lo mismo que tú. Me hundí en el silencio por un rato. Yo supongo que ese era el caso. Esos monstruos con los que crucé espadas bajo la sierra en la frontera, hace poco menos de 2 años atrás, las conversaciones de los goblins y gestos eran verdaderamente naturales, sin la más mínima semejanza con la programación de monstruos y NPCs que aparecen en los juegos BMO comunes. Encima de todo, el brillo de deseo que moraba en sus ojos amarillos no era algo que pudiera ser representado con un simple mapa de texturas. Definitivamente. Pero entonces otra vez, si tuviera que juzgarlos como humanos en posesión de Fluchtlichts así, no podría ignorar el tema por más tiempo. Para ayudar a Selka, Eugeo y a mí, maté 2 de esas bestias no personas, pero ellos estaban simplemente obedeciendo el deseo escrito en sus almas. Eugeo fue capaz de romper las restricciones del Taboo Index, por lo que debería haber una posibilidad de que esos goblins también fueran capaces de resistir los comandos de matar y robar. Pese a eso, yo creía firmemente que eran malos simplemente porque ellos eran goblins con apariencias aterradoras y blandí mi espada sin dudarlo. No te preocupes, tonto. Las palabras de Cardinal me golpearon, mientras mi cabeza colgaba sin notarlo. ¿Piensas declarar que te convertirás en Dios también? Ninguna respuesta se revelará incluso si pasas 100 o 200 años preocupándote por eso. Incluso ahora estoy aún desorientada después de esperar todo este tiempo por una oportunidad para al fin conocerte. Al levantar mi cara, las delgadas cejas de la cardenal se juntaron en un ceño fruncido mientras ella miraba el fondo de su taza. Ella continuó con sus palabras como si recitara un poema en esa posición. Yo también, fui una vez una supervisora sin la más mínima vacilación.
No tenía idea de los pequeños seres que se retorcían en la palma de mi mano, recorriendo el mundo con una ley inalterable. No obstante, cuando obtuve un cuerpo humano como tal desarrollé apego hacia la vida, habían algunas cosas que comencé a comprender. Es probable que quienes construyeron este mundo no entendieron el verdadero significado detrás de lo que habían creado tampoco. Ellos tampoco eran dioses, después de todo aun si conocían los deplorables actos de Quinella, ellos podían mostrar interés, pero sin aflicción. A pesar de la certeza del infierno, esas palabras no lograrían describirlo. Este mundo podría llegar a serlo si entraba a la fase de carga experimental a este ritmo. Acerca de eso, ¿qué es lo que exactamente carga el experimento? Lo mencionaste antes, pero al interrumpir la conversación, Cardinal levantó sus ojos y asintió levemente. Volvamos a la historia, debo explicarlo en orden. La parte donde Quinella creó el Taboo Index y lo distribuyó por el mundo entero, ¿no? Debido a ese libro, las reglas de la Iglesia Axioma se volvieron cada vez más sólidas. Después de todo, Quinella revisó el índice cada cierto tiempo, lo que unía fuertemente a las masas con un sentido de moral que cambió para adaptarse a la conveniencia de la Iglesia mientras eliminara las fuentes de todos los problemas que ocurren en la vida diaria. Anotó incluso la prohibición de acceso a un pantano que fue declarado como la fuente de una enfermedad endémica y el nombre de la hierba que causa que las ovejas no sean capaces de ser ordeñadas cuando la comen. Si uno no pensara y simplemente siguiera todo lo que estuviera en ese libro, ni un solo problema se produciría. Las masas oraron y creyeron en la Iglesia con el paso de los años, sin una sola persona sospechosa de la lealtad a la Iglesia mencionado en la primera cláusula. Fue un reinado verdaderamente absoluto. Una sociedad ideal completamente sin hambre, rebelión o revolución. Hubo un auge en la población de Centoria, con avances en las técnicas arquitectónicas a través de la aplicación de comandos de gran escala, lo que transformó la antigua aldea en una espléndida ciudad en un abrir y cerrar de ojos. Los terrenos de la Iglesia Axioma se expandieron en la misma forma, con la torre aumentando constantemente su tamaño. Ahora que lo pienso, esta catedral central es probablemente una representación de los insaciables deseos de Quinella. Ella no conocía lo que era suficiente. Al llegar a los 30, 40 años, sus facciones decayeron aún más. Dicho esto, no era como si se complaciera con comida gourmet y lujuria como los demás nobles. A partir de cierto punto en el tiempo, Quinella no se mostró más al mundo, confinándose a sí misma al piso más alto de la siempre creciente torre y encarecidamente se sumergió puramente en el análisis de las Sacred Arts. Ella buscaba más autoridad, más sacramentos suficientes para trascender el límite establecido impuesto a sí misma. Su final, la vida. En este mundo, el estatus, la vida, eran una propiedad cruelmente vívida. Años. Ese valor se mantenía creciente hasta los 20, 30. Para luego comenzar a descender, gradualmente alrededor de los 60 o 70 años. Mi vida también aumentó un poco en esos 2 años. Ciertamente era aterrador tener este descenso de valor día tras día. Tanto más, si era el gobernador absoluto con el mundo en tus manos. Sin embargo, no importó cuántos comandos ella analizó, incluso si obtuvo un dominio de las artes que podía incluso manipular el clima, el límite de la vida era, en otras palabras, la única cosa con la que no podía hacer nada al respecto era el tiempo de vida. Al manipular lo que estaba restringido a quienes poseían derechos de administrador, los supervisores del mundo exterior o quizás el sistema de control autónomo, Cardinal. La vida de Quinella se redujo constantemente día tras día. Al llegar a los 50 años, al llegar a los 60 años de edad, todos los rastros de su belleza divina, que una vez cautivó los corazones de la gente, se desvanecieron inadvertidamente, tambaleante incluso cuando caminaba, hasta que finalmente fue incapaz de levantarse de su magnífica cama en el dormitorio en el punto más alto del mundo. Extrayendo la ventana estacía una vez cada hora, mirando cómo el valor de su vida continuamente disminuía. Repentinamente, al interrumpir, Cardinal abrazó su frágil cuerpo con ambas manos como si sintiera un escalofrío. Pero aún así, Quinella nunca se dio por vencida. Tenía una tenacidad temible, probaba todas y cada una de las combinaciones de sonidos con su voz ronca, día y noche, esforzándose por invocar algún comando prohibido. Ese esfuerzo no debería haber dado fruto alguno. Para ponerlo en probabilidades, sería como lanzar miles de monedas y que todas salieran cara. No, la posibilidad era menor que eso. Sin embargo, aún fui asaltado por un escalofrío repentino e indescriptible, que me sacudió, estremeciendo mi cuerpo. Pude ver claramente a Cardinal, la chica que se declaró a sí misma como un sistema sin emociones, sintiendo evidentemente una especie de miedo.
Una noche cuando ella estaba finalmente al borde de la muerte todo terminaría con una sola lesión menor, con un empujón de su enfermedad Kinella por fin la abrió. La puerta prohibida. Por medio de alguna coincidencia imposible o quizás con una mano auxiliadora de alguna entidad del mundo exterior, o eso creo. Permíteme mostrártelo, incluso si no puedes usarlo. Cardinal sostuvo el bastón con su mano izquierda y lo levantó, pronunciando como si estuviese susurrando. System call. Inspect Entire Command List. 14. En ese instante, resonó un fuerte efecto de sonido que nunca antes había escuchado y una ventana púrpura relativamente grande se abrió delante de Cardinal. Eso fue todo. No se emitió ninguna luz divina, no había trompetas angelicales, nada de eso en absoluto. Sin embargo, comprendí el aterrador efecto de ese comando. Esta sin dudas era la máxima sacredar. Tanto es así que no debía existir por naturaleza. 14. Llamado al sistema. Inspeccionar la lista completa de comandos. Parece que ya lo descifraste. Efectivamente, en esta ventana está registrado un catálogo de todos los comandos existentes. Esto, también, es el mayor error de los creadores de este mundo. Definitivamente deberían haber borrado este comando en particular en el instante en que los Original Four dejaron en este mundo. Cardinal agitó el bastón y la lista prohibida se desvaneció. Kinella abrió sus nublados ojos y miró la ventana. Y entendió todo, quedó extasiada y, literalmente, se levantó de un salto. El comando que buscaba estaba escrito al final de la lista. Un comando en el caso de una necesidad urgente de ajustar el balance del mundo que surge desde el interior, uno que roba toda la autoridad del Cardinal System, para convertirse en un verdadero dios. De repente, esa escena vívidamente aparecía dentro de mi mente. El piso más alto de una torre lo suficientemente alta para alcanzar las nubes. No podía verse nada más que las nubes negras ondulantes en el cielo nocturno sin estrellas y relámpagos violetas, en todas direcciones a través de las ventanas de los alrededores. Había una sola bóveda en el medio de la habitación vacía y amplia. Pero su dueño no yacía en ella. El cabello largo que perdió su color estaba despeinado en el mullido colchón, una figura huesuda danzaba un extraño baile con movimientos torcidos. Dos brazos como ramas marchitas sobresalían del pijama de seda blanca, gritos de placer que provenían de esa garganta doblada hacia atrás. Con el trueno que empezó a retumbar, bramando cada vez más fuerte, como acompañamiento, el hechizo prohibido para usurpar la autoridad de Dios fue entrelazado con una voz estridente, como la de un ave espeluznante. Underworld no fue un experimento de IA-15 durante más tiempo, quizás incluso no fue una simulación de una civilización virtual. Incluso el personal de RAT que creó este mundo, incluso Kikuoka Seijiro, y Gatakeru y el resto que tenía solo 30 y tantos años como máximo. Sin embargo, la encarnación del puro deseo de dominación, Kinella ya tenía 80 años cuando obtuvo los derechos administrativos. Y si las palabras de Cardinal probaban ser correctas, ella había acumulado cerca de otros 300 años desde entonces. Nadie podía ser capaz de imaginar qué clase de existencia tuvo un ser de tal extrema inteligencia como esa. ¿Podrían Kikuoka y el resto controlarlo todo realmente? ¿Cuánto de lo que aquí estaba sucediendo sabían ellos? La joven sabia vestida de negro y yo nos quedamos mirando el uno al otro mientras nos aferrábamos cada uno a su propia ansiedad. 15 IA, inteligencia artificial. No existían puertas dentro de la gran sala de la biblioteca. En otras palabras, debería estar completamente aislada del mundo exterior, pero se sentía como si escuchara el retumbar bajo de un trueno desde muy lejos. Ese ruido ominoso parecía una advertencia ante la llegada de una nueva y más poderosa tormenta en el camino que debería estar llegando a su final. Continuará. Espero les haya gustado el video de hoy, y muchas gracias por apoyarme más allá de tan solo ver mis videos, se los agradezco de todo corazón. Bueno, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos videos. Hasta la próxima, gente exitosa.